Hola, ¿cómo les va? 30 minutos arriba de las 9 de la noche empezamos este vivo de día viernes, viernes 19 de junio. Hoy vamos a estar charlando acerca de la salud mental. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante para muchos, sobre todo en esta etapa del aislamiento social que estamos viviendo en la Argentina. Voy saludando a algunas personas que ya se van conectando. La idea es poder charlar acerca de lo que se vive, de cómo estamos viviendo esta etapa en un segundo, para que también nos dé un poquito, ¿no?, de luz en este tema. Mientras contarles, bueno, que estábamos esperando un poco cómo iba avanzando el informe del Comité Operativo de Emergencia en la jornada de hoy. Sabemos que es un día muy difícil, muy complicado, muy complejo, en donde se conocen nuevos números, nuevos casos de positivos de COVID-19. Entonces, bueno, vamos a intentar que este sea también el canal para poder charlar acerca de lo que nos está pasando a muchos y de lo que está sucediendo en la parte que por ahí a veces descuidamos un poco, ¿no? Que tiene que ver justamente con nuestra salud mental. Mientras contarles que esta va a ser la edición número 9 de Sin Filtro. Nos queda una más, una sesión más, diríamos de Sin Filtro, la décima, porque cuando empezamos el programa un poco nos decíamos esto, ¿no? Iban a ser 10 especiales en donde íbamos a hablar con diferentes personas de diferentes ámbitos, pero bueno, seguramente en la edición número 10, que seguramente va a ser el día lunes, vamos a informar algo también que tiene que ver con cómo continúa Sin Filtro a través de esta red social de Instagram de los vivos. Yo mientras lo estoy esperando, lo voy a esperar un rato a nuestro invitado de hoy, con quien vamos a estar hablando de este tema tan importante. Mientras comentarles que bueno, teniendo en cuenta todo esto que viene diciendo el gobernador y todo el comité operativo de emergencia, eh, recomendarles nuevamente, ¿no?, el uso del barbijo, recomendarles el distanciamiento social, sobre todo a las personas que todavía tienen que seguir saliendo a la calle, que cada vez que vayan al supermercado, cada vez que vayan a un almacén a comprar algo, mantengan esta distancia social que se nos pide para poder colaborar desde otro lugar como ciudadanos para el resguardo de los demás, ¿no? Esto del barbijo como herramienta para identificar a quienes nos cuidan. Y yo les decía hace rato que íbamos a hablar hoy de salud mental, que es un tema que por ahí a veces es medio complejo de hablarlo, pero yo tenía ganas de hablar hace bastante tiempo de este tema y bueno, justo se da en casualidad o causalidad que podemos concretar esta entrevista hoy, día viernes, justamente, ¿no? Y vaya las casualidades, si se quiere, ¿no? Que justamente hoy es un día bastante complejo. Estos días, esta semana ha sido bastante compleja seguramente para muchos y ojalá que esta charla que vamos a tener con nuestro invitado sea un canal o sirva para muchos para mantener la calma y para estar tranquilos en este tiempo. Yo me voy a fijar a ver si es que está nuestro invitado en la jornada de hoy. Yo lo voy a buscar, a ver, por acá para mandarle la invitación de manera que podamos ir charlando. ¿Sí? Es. Hola Pato, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, la idea es poder charlar acerca de este tema, así que ahí le mandé la invitación a nuestro invitado, porque además vamos a hablar de algunos temas que seguramente a muchos se nos ha cruzado por la mente. Justamente vamos a hablar de eso en estos días de tanta intranquilidad, de tanta angustia. Eh, y este invitado con quien vamos a charlar en la jornada de hoy, seguramente nos va a dar muchas herramientas. Ya le invité, yo le mandé la invitación. Estoy hablando de Facundo Calvó, que es un magíster en psicología. Seguramente algunos ya lo conocen porque trabaja en un espacio que trabaja justamente para la salud mental, para la salud o la parte de la salud que a veces no tenemos muy en cuenta, ¿no? Ahí lo voy a saludar y lo voy a invitar para que se sume a este vivo y podamos empezar a charlar. A ver, le mando la invitación.
mientras ustedes vayan acomodándose. Eh, una noche distinta, la de hoy, una semana bastante compleja, complicada para muchos. A ver, si me escucho, Hola, los saludo. hola, Facu, hola Luis buenas querido. noches, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Me ves bien? ¿Me escuchas bien? Todavía no te veo, pero sí te escucho bien. Creo que lo Muy bien. importante igual es que te escuchemos, pero bueno, de a poco vamos a ir arreglando el tema de la conexión. Estos días en donde todo el mundo está utilizando internet es bastante complejo, bastante complicado el tema de las conexiones, así que sí se entiende. Yo mientras les cuento o les venía contando que vamos a charlar con Facundo Calvo, él es magíster en psicología, forma parte del espacio de CISalud, que es un espacio que es una institución en realidad que trabaja por y para la salud mental. Eh, y le decía Facu recién a la gente que un poco, de alguna manera como casualidad o causalidad, esta semana ha sido una semana bastante compleja, por lo menos aquí en la provincia, y cuando empezaba, yo pensaba, cuando comenzaba el mes de marzo o promediaba abril, viste que muchos veníamos pensando en este tema de eh, cómo volvemos a trabajar, cómo van los chicos a la escuela, ¿no? Esos cuidados, pero había una parte de la sociedad que es aquella que está en alguna terapia, que se psicoanaliza, y yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo se continúa el trabajo? Y surgió esto de la teleconsulta, en el caso de la psicología, pero también en otras áreas de la salud. ¿Ya fue una experiencia con la que se venía trabajando o fue algo nuevo a partir de la pandemia? Hola Luis querido. Bueno, mirá, la verdad que ya es algo que se viene intentando trabajar. Ya algunos, algunas investigaciones han ido demostrando a lo largo de la última década bastante eficacia en el trabajo online con pacientes, porque bueno, hay modelos que se adaptan muy bien a la terapia online. Nosotros como institución no era algo que estábamos ofreciendo como servicio, porque la verdad que eh, habitualmente ya tenemos mucha gente, muchos pacientes, entonces además abrir la consulta online es recibir mucha más consulta de la que hoy Si Salud puede abarcar. Por suerte Si Salud está trabajando muy bien, hace mucho tiempo y bueno, mucho tiempo no, del año pasado que estamos como los dos trabajando con Mariana junto al doctor Vargas también, y abrir el campo al trabajo online significaba obviamente recibir más consultas, porque ya nos venían preguntando. A partir de esto, claramente, eso cambió, ¿no? Con la llegada de la pandemia, efectivamente los tratamientos tuvieron que obligatoriamente verse modificados. Yo como terapeuta tenía algo de resistencia y muchos pacientes también, pero inmediatamente una vez que nos entrenamos un poco todos en el trabajo, obtuvimos muy buenas respuestas hasta el punto de que una vez que se retomó el trabajo de manera presencial, mucha gente decidió igual sostenerlo online, acá en la provincia. Así que bueno, nada, fue una experiencia súper interesante que estamos intentando acomodarnos y que hoy muy triste porque obviamente tenemos que volver obligatoriamente a la terapia online. Ujú. Les hago una pregunta a la gente que está en el vivo. ¿Se lo puede ver a Facu o solamente soy yo el que no lo puede ver? Estamos teniendo algunos Ay, problemas en conexión. vos No sabés sé, que vos me igual, Luis, ves. quédate tranquilo porque esto nos pasó, ¿eh? Nos pasó con Ajá, el Instagram de Salud, me viene pasando y por sí. eso hoy desinstalé toda la aplicación, pero no sé, será un problema. ¿Querés que vuelva a intentar? Vuelvo a entrar a ver si se mejora. A ver, lo intentemos así te podemos ver porque muchos te conocen y va a ser más seguro cada cosa que charlemos con vos. Dale, Dale, ahí intento de vuelta. dale, dale. Vamos a intentarlo de nuevo para que podamos para que podamos charlar con él. Me parece muy importante que lo podamos ver a Facu porque muchos lo conocen, muchos confían en el espacio de Salud y creo que también eso va a garantizar que cada cosa que podamos charlar nosotros hoy sea una herramienta verdaderamente para este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Ahí voy a ver si lo tengo conectado para que lo podamos invitar de nuevo.
¿sí? A mí me parece muy importante que lo podamos ver. Aparte de este tiempo en el que no nos podemos ver físicamente muchos y por lo que nos han dicho no nos vamos a ver por un tiempito más físicamente, está bueno que al menos de esta manera nos miremos un poco. Les habrá pasado a muchos, ¿no? De que vieron que el círculo más íntimo por ahí o con los que compartimos en la casa podemos seguir viéndonos, pero en el caso de muchos otros parientes, abuelos, tíos, amigos, se hace más complejo, ¿no? El tema. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad para poder vernos un ratito con Facu y de paso ir charlando algunos de los temas. Yo recién le preguntaba a Facu, ¿no? Mientras se conecta él, le preguntaba acerca de este tema del trabajo, ¿no? Nuevamente, del trabajo, de esta nueva forma de consulta. Ahí lo vamos a agregar de vuelta, eh, porque claro, creo que para todas las profesiones se ha Luis vuelto querido. como complejo. Ahí estás conectado, no te vemos igual, pero te Vos sabés, escuchamos. quédate tranquilo que es algo que no sé qué será. La verdad, ya me pasó la Dale, otra vez con una entrevista con gente de Córdoba y lo que hicimos sí. fue habilitar el vivo desde Sí Salud y de ahí te sumes y ahí recién funciona. Pero bueno, lo dejo a tu criterio, como vos Bueno, quieras. vamos viendo, si sale, sale, si no, nos vemos en otro momento. Pero me No hay parece muy problema. importante el poder charlar los temas, porque bueno, como te decía, venimos de una semana bastante compleja y viste que en otros ámbitos de la salud también ya se había empezado a implementar esto de la teleconsulta y muchas personas decían, bueno, que se sentían como extrañas, como con un poco de inseguridad de atenderse de esa manera, porque yo creo que más en la psicología y en las terapias y en el psicoanálisis, algo muy importante es el contacto con el otro, ¿no? El mirarse, el estar en la misma habitación y charlar, porque te pasa porque también es un tipo de vínculo profesional, pero es un vínculo al fin con el paciente. Vos decías recién que hubo un poco de resistencia por tu lado en principio y también por algunos pacientes. Exacto. Sí, muy importante me parece aclararte, Luis, nosotros no hacemos psicoanálisis, ¿no? Muchas veces la gente Ujú, equipara, esto es muy claro. popular, lo hace mi mamá también, que sabe de toda la vida lo que hago y aún así a veces se confunde para que te quedes tranquilo, pero psicoanálisis no es lo mismo y justamente nada que ver con lo que hacemos en Sí Salud. ¿Por qué? Porque Ujú, dentro de de la psicología hay escuelas, ¿sí? Hay corrientes y eso se traduce a diferentes epistemologías para abordar el trabajo con un paciente, una persona. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la concepción de salud-enfermedad, la concepción del método y las técnicas son ampliamente diferentes. Nosotros en Sí Salud trabajamos de lo que llaman modelos o prácticas basadas en evidencia. Estas prácticas ujú. o estos modelos basados en evidencia son efectivamente la parte de la ciencia psicológica. El psicoanálisis no reúne las condiciones para hacer un método científico y por eso nosotros nos alejamos de toda esa parte de la psicología que efectivamente no cumple con el criterio y el requisito de una ciencia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que es mejor, que es peor? No, yo no entro mucho en ese debate, es una episteme diferente, es una postura Ujú, diferente. Nosotros creemos que la salud y la salud mental en específico tiene que estar solventada en evidencia científica. Lo que no esté solventado en evidencia científica es peligroso. Esa es nuestra perspectiva claro, de la salud. Entonces, nosotros siempre aclaramos que, bueno, es muy común que a veces nos pregunten sobre si estamos psicoanalizando o hacemos psicoanálisis y decimos no. Justamente si salud con el psicoanálisis no tiene nada que ver. claro, justamente porque también creo me parece que el tema de la confusión en la gente pasa por el hecho de que tal vez a la salud mental no se le da tanta bolilla como a otras cosas, ¿no? Exacto. Así es, Luis querido. La salud mental no es prioridad. Recién lo observamos con los comunicados del COE, donde nunca hay una psicóloga. Acabamos de hacer un pedido expreso desde la Ujú, Comisión de Urgencia del Colegio de Psicólogos de la provincia, un pedido escrito en
en el que pedimos obviamente que se añada una psicóloga a los comunicados del COE, para que efectivamente se comunique con pertinencia en salud mental. Creemos que esto es una gran falencia que estamos teniendo a nivel social en la provincia y en el país, de que los psicólogos, las psicólogas y la salud mental no está siendo prioridad cuando esto es una crisis en salud mental. Sí, de hecho se lo habla por ahí tal vez en los medios de comunicación, se lo habla, inclusive creo que también a nivel nacional se lo habló en algún momento esto de que la gente necesita de ciertas herramientas para estos momentos en los que hay mucha incertidumbre. Yo a veces pienso, por eso te preguntaba al principio sobre aquellos que forman parte de CISALUB, que yo pensaba, no digo, algunos tenemos herramientas, digamos, como para afrontar determinadas situaciones nuevas, complejas, pero hay otras personas que no, digamos, ¿no? ¿Qué les pasa a ellos en estos momentos en donde la situación es de tanta incertidumbre? No, y hoy nadie tiene las herramientas para esta situación, porque efectivamente es una situación inédita en la historia de la humanidad, en una época donde la gente está acostumbrada a un individualismo absurdo y magnificado, y donde hoy la salida es claramente colectiva. Entonces, eso también nos pone en un plano de recapitular con las prácticas y las creencias que veníamos trayendo sobre solo importo yo y nadie más, y entender que ahora, como dice Luca Prodan, política es llevarme bien con el vecino al lado, eso es, ¿no? Entonces, efectivamente, poder llevarme bien con el vecino al lado y poder empezar a entender que el desafío es colectivo y la salida es colectiva. Claro, y esto implica también el salir un poco del círculo íntimo, ¿no? Eh, esto que yo me quedo con esto que decís, ¿no? De llevarme bien con el vecino de al lado. A veces uno hasta a ver, llevándolo a la realidad, a veces uno solamente piensa en el bienestar o personal o del círculo más íntimo, pero no mira hacia afuera, ¿no? Porque inclusive hay tal vez hasta una mirada eh, mezquina, tal vez, obviamente impulsada por cuestiones que tienen que ver más con la parte ideológica por ahí, de solamente pensar en lo que le sucede a uno, en las necesidades de uno, y situaciones como esta, que por ahí que no se dan todos los días, como la que estamos viviendo, te llevan a replantearte también estas cosas, ¿no? Exacto, totalmente. Yo creo que quizás la tensión más grande que trae la pandemia es observar que la forma en la que estamos viviendo es una forma que perpetúa la desigualdad, que perpetúa el egoísmo, que perpetúa una vida eh, con mayor malestar que bienestar, y justo nos exige nuevas herramientas cuando quizás no estamos preparados para ponerlas a disposición y para poder entrenarlas y para realmente colaborar con mi vecino en vez de taparle la puerta. Entonces, bueno, esto se está viendo mucho con los casos y cómo la gente culpa al que está Claro. enfermo, ¿no? Eh, y es tremendo, para mí es tremendo, es doloroso, yo sabía que esto iba a suceder en algún momento en la provincia, somos una provincia de paso, fronteriza, con un presupuesto muy pobre para poder quizás hacer un control como se pretendía, y me entristece mucho pensar que esto exacerba el egoísmo en vez de sacar lo que hoy tenemos que sacar, que es la solidaridad, el respeto por el otro y la contención colectiva. Yo te decía que así como seguramente a muchos los interpeló por este lado de comenzar a replantearse situaciones y actitudes para la vida, también hay todavía una resistencia, ¿no? Por cuestiones que tienen que ver con la salud mental. Yo recuerdo, por ejemplo, saliendo un poco del trabajo que hacen ustedes en Salud, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando éramos más chicos, al que llamaban al psicopedagogo era el que se portaba mal, por ahí, ¿no? Y se ponía foco en eso, ¿por qué se porta mal? Seguramente habrá algún problema en la casa, eh, pero tal vez habían otras situaciones que no eran contempladas. Y esto tiene que ver justamente con la mirada todavía como de afuera de algunas personas y que no hay una real atención por parte de uno mismo y por supuesto también de las instituciones
a la atención de la salud mental. Exacto, exacto. La salud mental se individualiza. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente se responsabiliza 100% a las personas de lo que les sucede en salud mental. Por eso la gente suele decir, si estás deprimido, ¿cómo vas a estar deprimido con todo lo que tenés? O salí, divertite y se te va a pasar. Esto de hacer que el fenómeno de la salud mental sea voluntario e individual, cuando hoy tenemos un aumento en la incidencia de la depresión, y no es Ujú. porque los cerebros vienen más fallados, sino porque obviamente las condiciones de vida cada vez son más indignas y cada vez son más dolorosas. Porque la salud mental se enraiza en las condiciones políticas, económicas y sociales directamente. Entonces hoy una pandemia que profundiza la desigualdad, que profundiza la pobreza, que profundiza el hambre, la discriminación, efectivamente es una situación muy peligrosa para la salud mental. Pero ¿sentís vos o sienten ustedes que ha habido un cambio generacional en la mirada frente a la salud mental? Digo, el Mm. asistirse con un psicólogo o con un terapeuta en otra rama de la psicología. ¿Hay un cambio generacional o todavía no se ve con mucha profundidad eso? Creo que es un cambio paulatino que viene acompañado con este cambio que se está produciendo desde las perspectivas de género, desde la lucha Mm, popular, desde el cuestionamiento al sistema capitalista. Creo que es una lucha que va paulatinamente acompañando en otros sectores, ¿no? Esto que pasa hoy en Estados Unidos con respecto a- al tema racial. Entonces creo que la salud mental va avanzando en medida que esas luchas también van avanzando, y efectivamente el cambio es porque la incidencia cada vez es mayor y la gente ahora puede hablarlo un poco más, pero todavía, si bien hay una cuestión discursiva, no hay una cuestión institucionalizada. Quiere decir, la salud mental está quizá en lo popular, ¿no? claro. Ayer el ministro de Salud dijo, no piensen mal porque eso los hace sentir peor. Bueno, habló de emociones mal, de manera horrenda, porque eso no tiene nada que ver con la salud mental. No le puedes pedir a la gente que no piense, es absurdo. Eh, pero por eso, popularmente se maneja, pero no hay institucionalidad. La ley de salud mental todavía es floja, no se puede cumplir. La ley de salud mental es excelente, pero no se cumple con la misma. Efectivamente, los que son los ingresos y los fondos destinados a la salud mental también son pobres, también son pequeños. La precariedad de mis colegas en el ámbito público es evidente en Jujuy, a Tierra del Fuego, al igual que las pocas condiciones dignas de trabajo que hay. Las obras sociales no pagan lo que deben pagar, lo hacen de manera retroactiva, y efectivamente la gremialización tampoco está muy fuerte. Entonces es como, bueno, Mm. hablamos de salud mental, pero después no se acompaña con políticas sociales, con luchas colectivas, no se acompaña con un verdadero protagonismo en las áreas donde tenemos que tener protagonismo, que es en la prevención, en la Claro. promoción y en la asistencia. Claro, ¿no? Y además creo que en algún punto se termina transformando hasta como, lo voy a decir entre comillas, hasta como un producto de privilegio, ¿no? Digo, el que Exacto. puede adquirir esas herramientas lo hace porque tal vez tuvo la posibilidad y no hay, digamos, una ayuda por parte del Estado, pero tampoco hay como una cuestión social de decir, che, a esta parte también hay que darle bolilla, porque, viste, uno se queda solamente con lo físico y hay dolores profundos que no son Ujú. justamente los físicos y que son muchas veces los que son los dolores más crónicos, digamos, ¿no? Entonces yo tomo esto que decís, citándolo al ministro de Salud, cuando él hablaba acerca de no sentirse mal o no pensar en aquellas cosas que no, como si fuese una actitud fácil, ¿no? ¿Está bien sentirse mal? Uy, qué pregunta. Yo siempre digo, hay que quitar el criterio moral de los Ujú. comportamientos y cuando Bien, tenemos atención en nuestra salud mental, ¿no? No hay algo que esté bien o esté mal, sino que hay comportamientos que van a ser funcionales o disfuncionales según los resultados que estemos buscando. Pero estar mal, o sea, lo que popularmente llamamos emociones negativas, que las emociones negativas per se no existen, porque no es que claro, hay una emoción que sea negativa, sino que hay emociones que son más difíciles claro. de sobrellevar, pero las emociones tienen todas un componente evolutivo y adaptativo y necesario.
O, Eh, eh, Facu, déjame, o te reformulo la pregunta. ¿Debemos permitirnos también sentirnos mal? exacto, eso quizás es el punto Ujú, más clave. Estamos en una sociedad que estigmatiza la tristeza, una sociedad claro. que estigmatiza el sufrimiento, que nos enseña a que solamente tenemos que estar bien, que nos pretende enseñar que llorar es un pecado, ¿no? Entonces, Ujú, estamos en una sociedad que efectivamente criminaliza las emociones, esa es la palabra, se criminalizan ciertas emociones y esto es absolutamente insalubre porque es como juzgar a alguien por transpirar o juzgar a alguien por querer ir al baño, ¿no? Tener emociones son absolutamente parte de nuestro repertorio genético, biológico y propio, y tenemos que entender que las emociones forman parte y que vivirlas es necesario, que esta criminalización de ciertas emociones, esta estigmatización a ciertas emociones, lo único que favorece es que uno no pueda comunicar lo que les pasa, aletargue ir a un tratamiento, no pida ayuda y efectivamente no pueda desarrollarse saludablemente. Así mm, que sí, hay que empezar a tenerse lo que es en terapia llamamos autocompasión. No es claro, lástima, sino como decir, che, ujú, bueno, esto que siento es lo que siento y lo que puedo sentir hoy, ujú. y no me voy a imponer querer sentir otra cosa porque no funciona así. No, de hecho también yendo a la, entre comillas también, porque no es un polo opuesto, pero hasta cuando uno está todo el tiempo feliz porque tal vez no le afectan las cosas, porque tal vez tiene las herramientas para que no lo terminen afectando, también hasta cuando uno es feliz o está Exacto. contento, ¿no? Exacto, eso también Pasa tiene lo un mismo. nombre que es la infantilización de la felicidad, que es como esta cosa de pretender que la felicidad sea un monopolio, sea la única emoción que tenemos, sea lo único que nos compete y lo único que necesitamos sentir. Hay como una exacerbación a la felicidad y la felicidad es una de todas las emociones que tenemos y no Claro. es la única que debemos buscar y no es la única que debemos pretender sentir. Justamente, bueno, eso también nos lleva a vivir en una consistencia e hipocresía tremenda. Ujú. Y aquellas cosas que por ahí no terminamos de resolver o que tal vez, no sé si no sé si se podría decir una negación, pero aquellas cosas que tal vez no la hemos terminado como de cerrar, eh, continúan, yo recién usaba la palabra cronicidad, sigue Ujú. como algo crónico. También ese es un concepto también Mm, muy popular, eh, también arraigado del psicoanálisis mismo, claro, en el que se da este planteamiento de lo que sucede en la infancia y cómo se repite en la adultez, ¿no? claro. Efectivamente, la cronicidad de las afectaciones en la salud mental existen. De hecho, la depresión es una de las causas de discapacidad más importantes en el mundo y cada vez aumenta su incidencia. Entonces, claramente es algo que nos puede acompañar porque además los trastornos son aprendidos. Siempre Mm, hacemos esta diferenciación de que los trastornos se componen de comportamientos aprendidos que debemos reaprender. Mayormente se habla de enfermedad, concepto que a mí no me gusta, enfermedad mental. Nosotros hablamos de trastorno o de un cúmulo de comportamientos que son disfuncionales, que no me permiten tener bienestar y calidad de vida. ujú. Todas las conductas son aprendidas. Partimos de la base que las conductas tienen un componente cultural, social y aprendido que se puede Claro, reaprender. bien, Entonces, ante la posibilidad de poder reaprender, sí. existe la posibilidad de que algo se cronifique o no. Claro, sí, porque de hecho, cuando uno habla de depresión, eh, tiende a estigmatizar a aquel que tiene depresión o se lo mira distinto y tampoco se atiende. Yo te hablaba hace rato también de esta cuestión de negación en muchas ocasiones tal vez uno charlando con alguien o con uno mismo se da cuenta que hay
hay rasgos tal vez de depresión que uno no los atiende por ahí tal vez porque, por esto mismo digo, ¿no? El que está triste o se siente con tristeza está mal socialmente, entonces asumirme yo como que estoy triste sería algo como negativo. Siento depresión, como está mal vista la depresión socialmente, no me voy a mostrar depresivo porque me van a mirar distinto. Exacto, hay una alta discriminación eh, a las personas que padecen con su salud mental. ¿Por qué? Por esto que hablábamos, ¿no? Porque hay una tendencia a creer que es algo voluntario, que es algo que se sale poniéndolo ganas, cuando hay una estigmatización de las emociones como la tristeza y la angustia, la ansiedad, Ujú. el concepto de locura, un concepto ampliamente criminalizado también. Entonces, efectivamente, hace que la gente además le cueste pedir ayuda, que ese es el principal obstáculo. Nos Bueno, cuesta yo por pedir ejemplo, ayuda y eso hace que las consecuencias empeoren. Perdón. soy ansioso. Y viste que hay gente que canaliza, por ejemplo, la ansiedad. A mí me pasó mucho con la comida, sobre todo en la primera etapa del aislamiento, en donde, Mm. bueno, me tocaba hacer home office, trabajaba desde casa, y yo me daba cuenta que la ansiedad como que la trasladaba hacia la comida, ¿no? Comer todo el tiempo o siempre estar buscando algo para comer. eh, pero hay otras salidas por ahí de estas emociones o de estos momentos eh, que no son tan buenos, ¿no? También uno puede caer a través de la ansiedad en otras cosas que le terminan haciendo mucho más daño. Exactamente, se llaman estrategias de afrontamiento. Bien. Es decir, la forma en la que yo elijo utilizar mis herramientas o opto por las herramientas que tengo para enfrentar diversas situaciones relacionadas con mis emociones. Eh, Efectivamente, el gran problema de la salud mental es cuando no tenemos herramientas amplias para trabajar sobre el afrontamiento de los comportamientos que sobrevienen con algunas emociones y ampliar ese repertorio comportamental nos ayuda a tener una relación más saludable con nosotros y con el entorno, ¿no? Ujú. Eh, Quizás lo más importante acá es destacar que vamos a hacer lo que podamos, porque hoy no tenemos educación en salud mental ni educación emocional, que se suele llamar, que tampoco me gusta mucho ese concepto, es educación en bienestar psicológico, y como no tenemos esas herramientas, no podemos identificar cuándo pedir ayuda, cuándo un comportamiento puede ser peligroso para nosotros mismos o para los demás, como en el caso de la violencia de género también, por ejemplo. Claro. Entonces, creo que entrenarnos y preocuparnos por la salud mental no solamente nos da calidad de vida a nosotros, sino que genera una calidad de vida colectiva. Claro, sí. Eso también te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo se produce un efecto dominó con las personas que nos rodean? ¿Hay daños colaterales cuando uno sufre, por ejemplo, de depresión o tiene algún problema que todavía no lo ha logrado resolver? Sí, pero no es particular de la salud mental. A veces lo Ah, que pasa con la salud mental es esto, ¿no? Que creemos que el que padece en salud mental es un peligro o es riesgoso o es malo. Estos conceptos morales asociados a la salud mental y esto que hablaba de la criminalización de la salud mental. De hecho, las sí. investigaciones han demostrado que padecer un trastorno de salud mental te hace más proclive a sufrir un delito que a cometerlo. O sea, en realidad, Claro. padecer salud mental te hace más vulnerable que, que una persona que pueda hacer daño. Claro, de Entonces, hecho, a veces, efectivamente, decime. sí, no, te decía que inclusive, lamentablemente, en muchas ocasiones hasta se considera como un justificativo, que recién vos también lo decías, que hasta, bueno, una persona Ujú. que tal vez tiene algún trastorno mental, bueno, eso lo lleva a cometer violencia de género, se termina utilizando mal, digamos, ¿no? La ausencia de la salud mental y se termina poniendo solamente foco en la parte de la peligrosidad para los demás, más que para quien está padeciendo una situación.
Exacto, sobre todo en salud mental. En salud mental está muy claro que la mayoría de los hombres que ejercen violencia en realidad no son hombres eh, que sean vulnerables por su salud mental, todo lo contrario, son hombres que han aprendido efectivamente lo que transmitimos todo el tiempo, que es la tolerancia hacia la violencia a la mujer y el reforzamiento de la violencia hacia la mujer, esto que llamamos masculinidad tradicional. Ujú. Entonces ahí se conflictúa, ¿no? Verdaderamente una persona que padece y que sufre con su salud mental es más vulnerable que peligrosa. Eh, Bien. y eso es algo que nos tiene que empezar a quedar claro también. Al principio estábamos hablando de estas formas, ¿no?, nuevas de teleconsulta, de que bueno, que las estamos llevando adelante, las están llevando ustedes también adelante por el hecho de que nos tenemos que cuidar en cuestiones de aislamiento estos días en donde nuevamente se ha determinado que tenemos que quedarnos en casa. ¿Sentís que esta nueva forma de trabajo puede modificar de alguna manera? Viste que yo escuchaba a algunos psicólogos en algunos medios nacionales que decían, bueno, por ahí esta manera de trabajo, de consulta, pueda generar el achicar los costos, ¿no? La cuestión de tener un consultorio, de alquilar un Ujú. consultorio, de una secretaria o secretario. ¿Crees que esto es así, que va a ser una herramienta, digamos, para mejorar la situación? No sé si para mejorar, pero que es una herramienta que ha venido a quedarse Ajá. seguro. La tecnología y los vínculos virtuales es algo que vino a establecerse mucho más duro después de la pandemia, porque efectivamente la educación, las reuniones, el trabajo, todo se va a empezar a entender desde esta virtualidad. Va a ser muy difícil una vez que termine esto retomar con las actividades cotidianas presenciales cuando descubriste que desde tu casa puedes hacer muchas cosas y más tranquilo. Ujú. Entonces creo que nos tocará, como todo, ver qué hacemos con esa herramienta. Seguramente sea un alivio para muchos colegas los costos, pero es verdad que las obras sociales todavía no están contemplando la atención online como deberían. Entonces, por un Claro. lado, te ahorras unos costos, pero por otro no cobras. Entonces, veremos qué sucede con lo que vaya pasando con el tiempo. Es algo que efectivamente vino para quedarse y no me queda ninguna duda, Luis querido. Claro. Bueno, pero una de las cosas que sí hay que tener en cuenta y que sí vamos a esperar que tengamos respuesta pronto es lo que decías al principio también, este pedido que ha hecho el Colegio de Psicólogos de Jujuy, de formar parte también de esa mesa informativa, que pronto, lo más rápido posible, el COE les dé una respuesta para que también los jujeños puedan tener esa pata que está faltando dentro de la información y que no solamente sean las malas noticias así como en seco, así sin filtro, sino que sea con la colaboración también del trabajo que hacen ustedes y que los jujeños puedan digerir la situación de una manera mucho más eficiente, ¿no?, para ellos. Exacto, Luis. O sea, el pedido expreso es que no, que en realidad esté la secretaria de Salud Mental, que es Carolina Juárez, en quien confío yo y creo que está haciendo un muy buen trabajo. Y nada, me gustaría que esté ahí, que esté ella y que algunas cosas las puedas transmitir ella, porque efectivamente necesitamos empezar a hablar de salud mental. Esto ha tenido un impacto muy grave en la salud mental otra vez, aceptar que estamos en una fase uno y necesitamos que en salud mental se comunique bien y de forma pertinente y para eso está ella y muchas otras colegas que son muy buenas, que lo van a hacer muy bien. Entonces nuestro pedido es tan simple como es que Es escuchemos a aquellos una que psicóloga. necesiten hacerlo. Exacto. ¿Cómo pueden hacer la gente para comunicarse con ustedes? Perdón, se me cortó justito. ¿Cómo puede hacer la gente para comunicarse con ustedes cuando lo necesite? Con Sí Salud, bueno, Sí Salud en este momento estamos con muchísima demanda. Ujú. Eh, Pueden mandarnos un mensaje por Instagram, por Facebook, que estamos en las dos redes sociales. Pero efectivamente hoy tenemos listas de espera de 3 meses, Mm. así que lo que estamos haciendo es derivar.
yo siempre confío que cuando el sol sale, sale para todos y yo no compito con ninguna colega en la provincia, yo no puedo atender a alguien derivo inmediatamente. Así que Bien. sí, si hay alguien interesado o interesada, debería ser con que pueda posponer un tiempo su tratamiento porque inmediatamente hoy no podemos atender a nadie porque Mm. está muy colapsado y estamos intentando hacer lo mejor que podemos, pero siempre digo, si no nos cuidamos nosotros no podemos cuidar a nadie, entonces intentamos mantener una cantidad de gente que podamos atender bien y como se merece. Entonces, por el momento, sí, no hay ningún problema, nos escriben, resolvemos todas las dudas que podamos, pero sí van a tener que esperar. Bien. Facu, muchísimas gracias nuevamente por estos minutitos. No te pudimos ver, como decíamos, que qué Uy, mira importante vos. esto de que nos podamos ver, pero creo que lo más importante es poder haberte escuchado, sobre todo citar, por lo menos, al menos un oído, al menos unas palabras para sobrellevar la situación. Seguramente vamos a tener alguna otra oportunidad. De paso, te invito a que pases por antes que sea tarde en un Radio, ¿sí? Ya te vamos a invitar para que podamos Genial. charlar en algún momento también a través de la radio, que creo que lo más importante en este momento es escucharnos un poco más también, ¿no? Que tengas un lindo fin de semana. Muchas gracias. No, agradecerte a vos, Luis. La verdad que, bueno, siempre que podamos colaborar y comunicar, ahí estaremos. Lamento que no se me haya visto. Te prometo ir a la radio cuando sea necesario y ahí estaremos cuando esto pase un poco y hablaremos sobre salud mental largo y tendido. ¿Eh? Te agradezco a vos y ojalá Buenísimo. te deseo salud a vos y a toda tu familia. La ansiedad ha hecho estragos en kilos nada más, pero estamos bien. En Buenas todo, no te noches. preocupes que en todo. Buenas noches, Buenas Luis querido, noches. abrazo grande. Lo despedimos a Facundo Calvó, él es magíster en psicología, bueno, forma parte de CISalud. Quisimos charlar con él. Como le decía recién, no nos pudimos ver, no lo pudimos ver a él, pero lo pudimos escuchar, que es muy importante y está muy bueno esto, porque creo que en este tiempo que necesitamos estos contactos para poder charlar acerca, y ojalá que el COE pueda tener a la gente de salud mental allí también en esa mesa, para que cuando nos den estas noticias que son tan frías, tan crudas, tan difíciles de digerir, podamos tener un aliciente, aquellos que tal vez están solos, aquellos que están pasando por un mal momento. eh, Se mezcló todo, se mezcló salud, se mezcló problemas sociales, económicos, y creo que como también lo decía Facundo, sean escuchados también este pedido, ¿no? Vamos a recordarles que el Colegio de Psicólogos de Jujuy le pidió al COE poder integrar también esta mesa de información de los informes de todos los días, para que también sea una herramienta que nos ayude a todos a pasar por este tiempo. Como les decía, el lunes seguramente va a ser el último sin filtro de estos 10 especiales que hemos podido charlar, y que muchos me decían, solamente charlaron con hombres. Sí, charlamos solamente con varones, se dieron así las cosas, pero vamos a preparar 10 especiales en donde podamos charlar con 10 mujeres de diferentes ámbitos, como lo hicimos también en esta primera etapa, porque vamos a tener un tiempito más en el que seguramente el contacto va a ser a través de vivos de Instagram o de alguna otra red social, y está bueno este tipo de contacto para que estos vínculos que tenemos habitualmente no se rompan. Y ojalá, bueno, esperamos que el COE dé una respuesta rápida a este pedido. Como decía, nos vamos a encontrar el día lunes ya con el último, día lunes de la semana que viene. Ojalá que tengan un excelente fin de semana, ojalá que tengan todas las cosas preparadas, cuídense mucho, que salga solamente uno de su casa a hacer las compras y que el resto se quede cuidando su salud, cuidando a los demás. Usen barbijo, ojo, usen barbijo todos. El barbijo se usa desde el mentón hasta la nariz todo el tiempo, sobre todo si compartimos espacio con los demás. Y aprendamos también a corregir a nuestros vecinos, amigos, de que en este tiempo hay que cuidarse, y hay que cuidarse muchísimo. Como un poco lo decía Facu recién, esta situación nos pone en perspectiva a todos y nos pone a mirar nuestras propias actitudes, ¿no?
a no cuidarnos solamente a nosotros y a nuestros amigos y familiares, sino también a cuidar a aquellos que tal vez no conocemos y cruzamos en una calle, en una vereda. Creo que esto también nos va a interpelar a todos en ese lugar. Buen fin de semana, gracias a toda la gente que nos estuvo mirando, gracias Pato a Romaldonado, que fue quien me recomendó esta hermosa charla con Facu. La van a poder ver nuevamente en el canal de YouTube de Wii Televisión Nuestra, nos buscan así en YouTube, Wii Televisión Nuestra, allí están subidas desde la primera charla con Juan Cardoso hasta esta que tuvimos con Facu, vamos a subir todas, o si no también a través de mi perfil de Instagram, nos me buscan como Lucho-Puentes OK, van al IGTV y ahí van a encontrar esta y todas las entrevistas. Los encuentro el lunes, si Dios quiere, a las 7 de la mañana en Antes que se tarde en un Radio, así que los espero también allí. Buen fin de semana, que tengan un excelente fin de, ahí saco la luz, porque si no, esta cara sola sin luz no hace nada. Buen fin de semana.